Bueno, buenas tardes, profe. Vengo a explicarle el taller de anualidades y amortización, BPN y la TIR. Empezamos con el punto número 1, en el cual se nos está pidiendo que resolvamos el valor del préstamo considerado a pagos mensuales vencidos y el valor del préstamo considerando pagos mensuales anticipados. Entonces, como primero que todo, se diseñó el diagrama de flujo, en el cual va de 1 a 5 años, estos son los datos que nos arroja el enunciado del ejercicio. Tenemos una tasa y bueno, acá están consignados ya todos los datos, los años pasados a meses, y la tasa también la convertimos. Ok, entonces para resolver el primer numeral usamos la fórmula del valor presente con la amortización, que es lo que se nos está pidiendo. Entonces simplemente cambiamos los datos anteriormente mencionados en la fórmula y obtenemos que tenemos un valor el valor del préstamo sería 23.857.059,16 pesos. Y para el punto número B utilizamos esta fórmula y hacemos lo mismo que les acabo de comentar. Simplemente se llenan los espacios con los datos anteriormente consignados y en este caso el valor del préstamo nos arroja que sería 24.517.599,7 pesos. Y aquí con esto terminaríamos la solución del primer punto. Bueno, para el segundo punto tenemos que determinar el valor de la cuota trimestral durante 2 años para cancelar una deuda de 25 millones de pesos contraída con una institución financiera a una tasa de interés del 11.11% semestral. Entonces comenzamos con lo mismo, consignamos los datos, lo que nos están dando, el valor, nos están dando el interés y nos están dando la cantidad. Entonces pasamos la cantidad a trimestres y la tasa la sacamos de porcentaje a número normal y aquí abajo vamos a transformarla de semestral a trimestral porque eso es lo que se nos está pidiendo en el ejercicio. Entonces simplemente usamos esta fórmula, hacemos el cambio, metemos los datos y nos arroja un 0.054. Ahora sí empezamos a utilizar esta fórmula para sacar la anualidad. Lo mismo que en todas, se llena con los datos que se nos están ofreciendo y tenemos este valor de acá. También se nos está pidiendo consignarlo en una tabla. Aquí está la tabla ya con los valores, dice, estas son la cantidad de trimestres, aquí tenemos el saldo inicial, los intereses generados y el saldo final. Y acá están las fórmulas para llegar a lo que se consignó en la tabla. Solamente hice la de un trimestre para mostrar, pero pues lógicamente se hizo con todos los 8 trimestres. Para el saldo inicial simplemente se sacan, son los intereses generados y estos se hallan multiplicando el saldo inicial por el interés que se nos dio, que fue el que hallamos cuando hicimos la conversión de semestre a trimestre. Entonces, 25 millones de pesos por el 0,054 nos da 1.350.000, que es lo que consignamos en la tabla acá como intereses generados. Y también tenemos la fórmula del saldo final, que sería el saldo inicial menos la cuota fija menos los intereses. Entonces, nuevamente consignamos los datos y en este caso nos dio 22.419.171 millones, que también se consignó acá en la parte de saldo inicial y lo mismo se hizo con el resto de los trimestres. El tercer punto se nos está pidiendo determinar el valor que podría retirar el ahorrador al final de la operación. No copié todo el enunciado, pero aquí están los datos que el enunciado nos propiciaba. Tenemos como valor presente 1 millón, el interés es un 2% trimestral o 0.02, el tiempo tenemos 3 años o 12 trimestres y bueno, esto es una de las incógnitas que se halla con esta fórmula que fue la cual el profesor nos propuso en clase. Bueno, al obtener toda esta fórmula ya obtenemos el valor final que serían 13.412.089. Aquí también se nos está pidiendo hacer una tabla de capitalización para saber cuánto puede retirar. Aquí se encuentran las fórmulas para poder rellenar la tabla, que es la que tengo acá. Entonces, las fórmulas para hallar el saldo inicial
tenemos que el saldo inicial en este caso es el saldo final del trimestre anterior. Entonces, los intereses generados es el saldo inicial por el interés. Y el saldo final es el saldo inicial más intereses generados más cuota fija. Entonces, acá está el ejemplo del primer trimestre. Dice el saldo inicial es 1 millón de pesos. Los intereses generados pues sería 1 millón de pesos por el 0.02 que serían 20.000 pesos. Y el saldo final, como les comentaba anteriormente, es el saldo inicial más los intereses generados más la cuota fija que nos da 2.020.000. De esa forma, llenamos completamente la tabla hasta los 12 trimestres que están aquí al respaldo, 12 trimestres, y acá se podría ver el valor que podría retirar sería de 13.412.089 pesos. Bueno, el cuarto ejercicio nos pide calcular la rentabilidad que genera un proyecto de inversión, donde se realiza un desembolso inicial de 50 millones de pesos y se obtienen ingresos mensuales por 1.800.000 durante 3 años. Entonces, como en todos, consignamos los datos presente, el valor, los ingresos que nos están dando mensual y el tiempo, que son 3 años o 36 meses. Bueno, continuando con nuestro cuarto ejercicio, vamos a calcular el BPM, que es el valor presente neto, el cual se hace con la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los egresos. Acá calculamos los ingresos y nos da 54.193.509. Entonces, para hallar el BPM, como les comentaba, aquí arriba es el valor de los ingresos menos los egresos y esto fue lo que se nos dio como BPM. Ahora vamos a calcular la TIR o la tasa interna de retorno con un BPM con 0.2. Entonces, bueno, se hace nuevamente con la fórmula que se nos está dando acá, nos da 45.720.000. El BPM, que lo tenemos que calcular, nos da menos 4.280.000 y ahora sí usamos la fórmula de la TIR para poder calcular. Entonces, se pone el BPM 1 dividido por el BPM 1 menos el BPM 2 y los dos intereses. Entonces, haciendo todo este cálculo nos arroja que tiene una rentabilidad del 1.49 mensual, o sea que para nosotros o desde mi análisis es rentable. Como último, para el último punto nos están dando el siguiente enunciado. Un proyecto de inversión exige un desembolso inicial de 20 millones y espera los siguientes retornos. 5 millones a los 3 meses, 7 millones a los 6 y 9 millones a los 8 y por último 3.500 a los 11 meses. Nos están pidiendo hallar el BPM, la TIR del proyecto y evaluarlo financieramente teniendo en cuenta que el inversionista desea obtener una rentabilidad del 40% anual. Acá podemos ver que se encontró el valor del BPM y el de la TIR. Entonces, estábamos convirtiendo la tasa para que nos dé la tasa mensual y luego hallamos el BPM que nos dio como resultado 280.103. Entonces, este valor que vemos acá es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto es viable a una tasa de interés del 40%. Y continuamos con, acá tenemos los valores consignados y tenemos el flujo, el diagrama de flujo. Como se puede observar, aquí se estableció la fecha focal y todos los valores se llevaron a presente. Acá están los tiempos, los valores y bueno, aquí seguimos para poder llegar a la interpolación para saber cuál es la tasa de interés exacta. Entonces aquí consignamos la ecuación sin igualdad y aquí ya está con igualdad. Entonces empezamos a reemplazarla con diferentes porcentajes hasta que nos dimos cuenta que tendríamos que tener un valor negativo y uno positivo. Y lo encontramos en el 3% y en el 4%. Se hizo la interpolación y se hizo la interpolación completa, se despejó X, se solucionó la ecuación y por último tenemos un porcentaje de 3,0572%. Muchas gracias.